Tenemos al invitado del día de hoy, de este tercer bloque, de este 49 programas, al profesor Ángel Chiatti. ¿Cómo le va? Chiatti, bien, perdón, bien, ya lo pronuncié mal. Ángel Chiatti. Chiatti, sí, pues si no me ofendo rápidamente. Está bien. Yo me presento como el muy británico Angelo Chiatti, y obviamente es en ironía, ¿no? Pero justamente para marcar esa diferencia. Quizás resulta interesante hablar un poco de cine-arte en sí. Sí. Cine-arte, si vos me permitís. Por supuesto. Cine-arte ya tiene 4 décadas. 4 décadas. Así que arrancamos con la democracia. ¿Por qué digo arrancamos con la democracia, con este formato de cine-arte? Porque antes de esto, y de operar allí, y digo porque me resulta extraño, con sentimientos encontrados, estar hoy aquí en este espacio físico, porque antes de ser cine-arte fue un cineclub Mar del Plata, que junto al cineclub Núcleo de Buenos Aires, que sigue estando en la actualidad, fueron los 2 clubes de cine más importantes del país. Nosotros estrenábamos películas acá simultáneamente que en Italia, que en Suecia, que en Inglaterra, ¿no? Editábamos una revista. Y habíamos arrancado, yo era un chico, tenía 12 años, es decir, Espacio Giovanni. Me parece que yo soy un oxímoron aquí. ¿Sabe lo que es un oxímoron? Un oxímoron es un tropo, un recurso expresivo que es una contradicción en sí misma. Como decir sol frío, ¿no? El sol no puede ser frío desde ya. Entonces, yo era el más chico de todo ese grupo. Justamente ayer murió el último integrante de ese primer grupo, uno de los más viejos, fue el aniversario, Pupito Mastro Pascua. Y en el año 1960 comenzamos a operar donde estaba el Hotel Bristol, donde está el Bristol Center allí, que era un hotel de principios del siglo XX, ¿no? Estilo Art Nouveau. Después pasamos al Regina, que no existe más. Después en el Roxy Radio City. Y el último tramo ocurrió aquí, en este lugar, cuando era el Cine Diagonal. Y eso ocurrió, van siguiéndolo, ¿no? Del año 1960, yo tenía 12 años, se puede sacar el cálculo, hasta sería junio de 1976. En marzo de ese año había tenido lugar el golpe de Estado cívico-militar. Genocida, desde ya, lo digo directo y francamente. Digo porque todavía está en revisión en una situación, y lo que lo vivimos no fue una cuestión light, en absoluto. Entonces, esa última etapa de Cineclub, vuelvo a repetir, 1966, junio, una mañana, estando con Alberto Andrisi, que todavía sigue siendo el único que quedó de todo eso, el resto murió, con él hacemos cinearte en el auditorium todavía. Una mañana estábamos en una oficinita que estaba abajo, y se presentaron 2 oficiales jóvenes, vestidos de militar, por suerte, que eran delgadas, uno creo que un capitán, otro un mayor. Saluda muy amablemente, buenos días, yo soy el capitán fulano de tal, no. Nosotros veríamos con buenos ojos si ustedes suspenden las actividades. Nosotros en nuestras vidas, yo por lo menos, nunca vimos mejor, y suspendimos. ¿Pero por qué? Porque la cultura, en definitiva, siempre resultó ser subversiva. Pero no porque ese fuese un nido de subversión. Nosotros dábamos cine de cualquier parte, y dentro de esa organización, dentro de ese club de cine, el verdadero subclub, había de todo, obviamente. Incluso era un club porque era con socios. Los abonos, había que esperar que alguien se bajase, no porque duraban un año el abono, era por todo, y funcionábamos los miércoles nada más. Es decir que para mí este lugar físico es muy entrañable porque marcó el fin de una época. Cineclub Mar del Plata a partir de ese momento no existió más. Cuando se recuperó la democracia, quisimos intentar volver a formar Cineclub, pero ya no estaba ni esa generación, ni ese modo de tramitar el cine. Y entonces armamos esta melange, que es cinearte, un pequeño grupo, pero ya nunca pudimos reeditar lo que era un verdadero club de cine, ¿no? Editábamos, vuelvo a repetir, una revista mensual, todavía las tenemos. Era verdaderamente de prestigio internacional, ¿no? Adviertan ustedes que son jóvenes el cambio cultural que hubo. En este momento, en la Argentina y en el mundo, el 93 al 94% de las películas que se estrenan son norteamericanas. En un momento, en la década de los 60 era exactamente al revés. Se veía muchísimo cine italiano, francés, inglés y alemán, pero en ese orden, ¿no? Así que hubo un cambio cultural enorme, enorme. Es decir, que en Italia, lamentablemente, esa saga, vuelvo a repetir, donde había 30 directores, pero que eran paradigmas en sí mismos, ¿no? Y además gestores de estéticas cinematográficas verdaderamente impresionantes. El neorrealismo es italiano, ¿no? La comedia del italiano es una marca, es decir, es una estética más allá de una ética, ¿no? Y eso se construyó justamente con elementos mínimos, porque por ejemplo el neorrealismo surgió después de la guerra, durante la guerra. Roma città aperta de Rossellini se filmó en el 45, es decir, recién terminada la guerra.
Mi viejo estuvo en la guerra, mi viejo estuvo 3 años en Rusia, estuvo en el sitio de Stalingrado, volvió de Rusia, yo nací en Italia, no tengo doble nacionalidad, soy italiano, me trajeron de niño acá. Y después desembarcaban los aliados y que se chupó hizo el servicio militar en el 38, empezó la guerra en el 39 y estuvo casi hasta el 44. Ángel, ¿y vos a qué le atribuís este cambio cultural que hay? Que hoy en día tenemos tantas películas estadounidenses y que por lo general no sabemos apreciar los cines que vienen de otras nacionalidades, por ejemplo. Sí, pero tiene que ver con circuitos de poder. Todos los campos artísticos, intelectuales, están siempre vinculados a circuitos de poder. Antonio Gramsci lo decía, es decir, que hay una cultura central, hegemónica, que es la que domina, y hay una cultura periférica. Entonces, muchas veces la cultura periférica logra ingresar en el centro, pero después, la macana de todo esto, que una vez que se ubica en el centro, ya después se torna conservadora ella misma, ¿no? Claro. Entonces, lo que ocurrió, hubo un cambio cultural en donde fue cambiando hasta la estética, es decir, la morfología del cine, la sintaxis. Es decir, que ahora, ya por ejemplo, no con mis hijos, mi hija sigue siendo un gran cinéfila, mi hijo menos, pero ya por ejemplo mis nietos, si no hay una gran velocidad, si no hay explosiones, persecuciones, claro, y demás, es decir, les resulta como, después qué película lenta, amorosa, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que esto esté mal, sí, pero hay distintas formas, porque hay un cine que es un cine de entretenimiento, que a mí también me gusta, y mucho, pero hay otro cine que es el que pretendemos presentar nosotros, que es cine arte. Es decir, que hubo un cambio cultural. Así como hay cambios culturales, cuando se dan los verdaderos cambios culturales, Occidente cambió. Occidente cambió, y cambió radicalmente después de la guerra, para bien y para mal. Es decir, ya sabemos, una cultura es un ente vivo, dinámico. Claro. No es que se mantiene siempre igual a sí misma y comete nada más que errores, supuestamente, y demás. Es un ente vivo. Entonces, lo que ocurrió es que se impuso la batalla cultural, que fundamentalmente, pero esto no es un discurso ideológico, esto es bien descriptivo, los norteamericanos. Claro. Entonces vos fíjate que el tabaco rubio no se fumaba en Europa, era todo tabaco negro. Digo, porque nosotros en Italia, yo soy de Perugia, cultivamos tabaco negro, pero era el tabaco negro. Los norteamericanos que pusieron el tabaco rubio, Virginia. Entonces esa imposición de una estética, ¿no? Te imponen el McDonald's, es decir, se van produciendo cambios que finalmente terminan siendo cambios, no a nivel cerebral, yo creo que el cerebro cambia muy lentamente, ¿no? Pero sí culturales. Esos cambios son cambios importantísimos y además aparecen como imperceptibles, ¿no? Y abarca absolutamente todo. Cuando los cambios son verdaderamente cambios culturales, ahora está habiendo un cambio cultural muy marcado, esto hay que decirlo, porque es fácil pensar lo que pasó, fácil, rápidamente de lo que pasó, vos sos de historia, es fácil, ¿no? Y después también, pronosticar también es fácil, no, el verdadero desafío es decir qué es lo que está pasando ahora, en este momento, es el verdadero desafío. Y lo que está pasando ahora en este momento es un verdadero cambio cultural, en donde nuevamente hay una tensión, más allá de lo que aparezca en la superficie, entre Oriente y Occidente, pero con las variaciones que hay en Occidente y con las variaciones que hay dentro de Oriente, porque Oriente no es todo homogéneo, no es lo mismo Japón, Taiwán, China, ¿no? Que Camboya, que Vietnam, ¿no? Tal cual, sí, es como vos decías, cada cultura se va mutando, ¿no? Va trabajando, no es lo mismo ayer que hoy, es algo que va a ir siempre evolucionando y que va a ir en pos de las corrientes de poder. Sí, tal cual. Es decir, que todo está relacionado, no es que sea... cada época tiene sus marcas. Hay momentos en donde la religión es muy importante, hay momentos, ahora, por ejemplo, donde lo más importante es lo económico, es el dinero, más allá de las ideologías, ¿no? Es decir, la estética de la ganancia, lo que se llama el capitalismo. ¿Y el cine salvaje es reflejo de esta tal época? Cual. Esta tendencia homogeneizadora la Tal vemos cual. reflejada en el Esa cine. es una buena pregunta. Y buena pregunta también es la tuya, que parece una pregunta sencilla, pero no lo es, de ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasó esto? Ahora, cuando esos cambios se dan, ya después tampoco tiene sentido volvernos nostálgicos, porque el mundo es lo que es, no lo que uno desea que sea. Entonces, a vos te podrán no gustar los aviones, pero aviones hay. Y si vos querés ir a Camboya, sí, podés ir en barco, vas a tardar 1 mes y medio, ¿viste? Tenés que ir en avión. Entonces, más allá de lo que nos gusta, que nos disguste, si nos sentimos más cómodos, menos cómodos, las culturas son lo que son. Hablando de esta nostalgia que vos decís, me gustaría saber de dónde nace la pasión tuya por el cine. A mi mamá le encantaba el cine, pero veía únicamente cine italiano y argentino. El cine San Martín, que se incendió, hoy caminando pasé, que tiene 2 murales de Castañino allí extraordinario y quedaba a 8 cuadras de mi casa. Y después, mi colegio primario fue en un colegio religioso, el colegio San José, Don Orione era, y ahí la misa se decía en latín todavía, y por ayudar a misa nos daban a mi primo Antonio Rossi y a mí entradas
gratis para el domingo a la tarde ver cine en la parroquia. Entonces, muy de pequeño, yo tenía 5 años cuando me trajeron, pero ya a los 6 años, 7 años, no había televisión, porque esto lo tengo que poner en contexto porque si no parece que fueron como relatos extemporáneos o casi fantasiosos. No había televisión en esa época, no había, así que el cine era un fenómeno, y además era un fenómeno masivo. Al cine iban miles de personas. Todos estos cines inmensos que eran para capacidad de 1.500, 1.200 personas, que se han transformado en iglesias evangélicas como el Ópera, el Atlantique, el Ocean Rec, el Gran Mar. Pero sí, pero es una buena pregunta, me viene de ahí, es una marca, ¿no? Y esto parece un comentario como muy edípico, pero mi viejo cuando emigró solo acá, yo tenía 1 año y medio, es decir que recién lo vi casi 3 años después. Entonces ustedes se imaginan un niño solo con una madre italiana. Ustedes saben, las madres judías y las madres italianas son lo mejor y lo peor que te puede pasar. Es verdad, vos, según lo que sé, es que naciste en Città di Castello, en Umbria. Sí, donde nació Rafael. Rafael estuvo pintando ahí hasta que tuvo 23 años. Y también Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Así es. Con 500 años de diferencia, claro. Y bueno, vos, yo te escuchaba y, por ejemplo, se me venía en mente esto de que hoy en día yo puedo prender el teléfono y no sé, voy en el colectivo y me veo un capítulo de mi serie favorita. Sí. Y vos me contabas esto de que no tenías televisor. ¿Cómo ves este avance que hoy en día podés ver una película en cualquier momento, en cualquier lugar, pantalla chica, pantalla grande, pantalla mediana? Si vos sos inteligente, en serio, es buena pregunta. Pero Sí, esto bueno, gracias. No es por frecuencia. No, porque en general yo voy a muchos programas y qué sé yo, así que no es nuevo para mí esto. Pero esa es una buena pregunta. Mirá, el cine, yo lo que escribo, por ejemplo, ahora ya escribí por esta película, hoy ya a la mañana estuve escribiendo. Eso también ha cambiado esa estética y tu pregunta es muy pertinente y contra eso no se puede luchar. Ahora, el cine en el cine es un fenómeno en principio que está en retroceso, yo creo que ya fue, pero en principio cuando era de esa forma era lo más parecido al sueño, a la actividad onírica. Claro. ¿Por qué? Porque hay descarga motriz como en el sueño, ¿viste? Te mueves poco, hay oscuridad. Si Claro. se da el hecho cinematográfico, lo que pasa en el cine te genera una situación de atemporalidad. Si no te gusta la película, a los 3 minutos te querés ir al carajo. Pero si te gusta, por ahí pasaron 3 horas. Yo me vi Novecento de Bertolucci, que dura 6 horas 20. Me la vi de un tiro, la vi en Italia. Entonces, perdés la noción del tiempo, como en un sueño, ¿no? Es decir, que lo más parecido al fenómeno lírico. Es decir, vos fíjate que hay una proyección de una realidad absolutamente diversa de la realidad tridimensional de Euclides de 3 dimensiones, porque el cine esa pantalla tiene 2 dimensiones. Sin embargo, nos transmite una fuerte sensación de realidad, cuando es irreal. El teatro no. El teatro mantiene... Claro, mantiene la profundidad. Ancho, altura y profundidad, ¿no? Es decir, y vos tenés que estar ajustando permanentemente los personajes, la distancia focal a lo que estás viendo. También el cine no, vos ajustás tu distancia focal a ello y ya tenés todo ahí, en esa pantalla. Es decir que, ahora, este fenómeno, de esta forma, eso ya no está más. Es decir, Bueno, está la gente que va a cinearte, porque la mayoría de las películas que nosotros damos, de un modo u otro, pasarán 2 años, 3 meses, pero en alguna plataforma se va a poder ver. Porque las películas que damos nosotros, disculpame, lo quiero decir, Sí. son películas que en general se estrenan comercialmente, pero no acá en Mar del Plata, se estrenan en Buenos Aires. ¿Pero Claro. por qué? Porque hay otro público. Entonces, en Buenos Aires hay público para todo. Primero que es una urbe, y en las urbes la cultura es más intensa. Claro. Después vive más gente. Entonces, son películas que acá no les interesa porque van a ser un fiasco comercialmente. Pero no son películas que nosotros traemos de otro planeta. Son películas que circulan acá en el mercado y nosotros las compramos a las distribuidoras normales. Pero ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, estoy atento a cuáles son las películas que se están estrenando allá, que me doy cuenta más allá de los premios, de conocer los directores, las estéticas y demás, y veo. ¿Qué sé yo? El 99% de esas películas no se estrenan, si no las damos nosotros. Esta, por ejemplo, de Coreda, o la de Bellocchio, que se llama Rapito, se llama el Rapto, o La Conversión, una película extraordinaria, fue la última que dimos, el domingo anterior, hace ya 2 domingos atrás. Esas películas no se dieron ni se van a ver nunca acá. Entonces, fíjate porque estamos ofreciendo ese tipo de cine, con películas que en otro lugar, por ejemplo, en Buenos Aires sí circulan y acá no. Después dimos C'è ancora domani, una película de Paola Cortesi, que el año pasado en Italia fue un boom. La fueron a ver 18.700.000 personas en Italia. Hacía 2 décadas que no iba tanta gente al cine en Italia. Una película cuya estética es el neorrealismo italiano, de una piba de la primera película que hace, Esta Paola Cortesi, cosa seria, la di yo en Cinearte. Vos fíjate que el año pasado, porque en Italia es como acá, esta cuestión de la batalla cultural,
estaba que se llama Oppenheimer y la otra, como se llama, Barbie, y sin embargo la gente fue a ver algo. Entonces vos fíjate, algo le estaba diciendo esa cultura, porque una película así, con una estética, está hecho en blanco y negro, como se hacía el neorrealismo, ¿no? Un hecho histórico que fue, porque Italia durante el fascismo no era una república. La república votaron, y fue la primera vez que votaban las mujeres cuando terminó la guerra, y que votaron. ¿Qué se votó? Se votó, ¿queremos república o no queremos república? Se votó por la república. Y fíjense qué reciente es esto, ¿no? Espacio Giovane.